Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Soy Julio Barco y esta noche vamos a dar un seminario dedicado a conversar y compartir algunas ideas sobre la poesía de Pablo Neruda, ¿no? Y les cuento pues que hoy día inauguramos nuestros seminarios, las jornadas que vamos a ofrecer de 40 minutos dedicados pues a poetas latinoamericanos. Ustedes saben, ya por la propaganda que hemos ido impulsando, pues que vamos a empezar con Neruda hoy día y la siguiente semana vamos a hablar de otro autor que es Vallejo, y la siguiente semana de otro autor que es Olivero Girondo, y así cada semana de este mes de abril, que es un mes muy, por una parte es un mes muy literario, ya que en abril pues recordamos a muchos autores, ¿no? Por ejemplo, la novela No me esperen en abril, de Alfredo Reyes Echenique, ¿no? Y por otra parte, por ejemplo, ese verso de T.S. Eliot que dice que abril es el mes más cruel, ¿no? Así que este mes de abril, todos los días miércoles, vamos a dar una conferencia abierta dedicada pues a estudiar las diferentes figuras importantes de la poesía latinoamericana. Y hoy día tenemos un programa dedicado a Pablo Neruda y para ello traje por acá algunos de sus libros y lo vamos a ir leyendo, compartiendo. Y bueno, para los que no conocen a Neruda, yo creo que presentar a Neruda ante un público, imagino ya lector y que conoce lo que estamos haciendo, es muy sencillo. Creo que todos tenemos de alguna forma todos tenemos una especie de eh, experiencia con la poesía de Neruda, ¿no? Es un poeta que es muy popular en muchos sentidos, que ya es bastante conocido, celebrado, pero de alguna forma lo que buscamos hoy día es dar una mirada más amplia sobre este propio autor que a pesar de los años que han pasado y a pesar del tiempo en el cual se produjo su obra, todavía sigue siendo pues de interés para conversar y ver lo que es la poesía, ¿no? Así que vamos a entrar un poco en su biografía. Neruda es un escritor del sur latinoamericano y de alguna forma Neruda de alguna forma crece pues en una ciudad alejada del centro que sería Santiago, ¿no? En el Parral, por Temuco, en esos lugares periféricos es donde él va a conocer el arte. Pero curiosamente Neruda, su padre, no era pues una persona que se dedicara a la escritura o se dedicara a la literatura. Era más bien un ferroviario, trabajaba pues en los trenes que llevaban esas cargas y nunca estuvo de acuerdo pues con que Ricardo Neftalí Reyes, que es el nombre de este autor, se dedicara a escribir versos, ¿no? Era algo que sus padres no veían con buenos ojos, ¿no? Por ejemplo, no sé, un personaje como Borges, que sí, por ejemplo, fue impulsado desde muy joven a la actividad literaria, ya que tuvo pues a una familia como su madre que le impulsaba a que lea y a que tenga ese cultivo, ¿no? En cambio Neruda no, Neruda él crece contra esa tendencia pues más bien áspera a la cotidianidad y de alguna forma él desarrolla pues su arte escuchando mucho la naturaleza de esos lugares donde él habita. Hay una anécdota muy interesante. Cuando Neruda es niño todavía, él era muy lector, leía muchos libros, novelas, y cuentan que un día llega a su escuela Gabriela Mistral, ¿no? Y ustedes saben que Mistral pues es una autora muy celebrada en toda Latinoamérica. También es una escritora que gana el Nobel y se encuentra pues con Neruda, ¿no? Y Neruda y Mistral tienen una relación ahí cercana y parece que luego ya cuando pasa el tiempo Neruda pues lo recuerda en sus memorias, ¿no? Entonces hay un primer Neruda que se cambia el nombre, ¿no? Incluso el nombre Pablo Neruda es un nombre que él adopta de un escritor europeo que era muy querido en su país y se pone ese nombre justamente para evitar pues que su padre y en general el ambiente donde él creció
de alguna forma sea ajeno a su realidad como artista, ¿no? Había en él, por un lado, una necesidad comunicativa, que es lo que me parece imprescindible para cualquier artista, y por una parte también estaba ese deseo, pues, de publicar, que no podía hacerlo con su nombre. Entonces, sus primeros poemarios van a ser poemarios, no sé, pienso en Crepusculario, pienso en este famoso Los Poemas de Amor, que son de hecho su libro más leído, que lo va a ser muy conocido a nivel latinoamericano, pero luego, bueno, sobre todo chileno, ¿no? Y hablemos un poco entonces de ese Neruda habitando el sur de Latinoamérica, y además había muchas poéticas en esa época. Los que siguen mis conferencias deben saber, pues, que di una conferencia sobre la poesía chilena hace unos meses atrás, y hablamos, por ejemplo, de Pablo de Roca, hablamos de Enrique Lin, hablamos, me parece, de Jorge Tellier, y ubiquemos a Neruda frente a ellos, hagamos este experimento imaginativo, para de alguna forma didáctica saber, pues, el valor que tiene Neruda, primero para su propia poética, la poética, pues, de su territorio, que es la poética que él va a conocer muy bien, y yo creo que hasta la poética con la cual él se enfrenta, incluso escribiendo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo diferente que es un poeta como Huidobro, que es un poeta que habla en una poesía donde todo se va imaginando, y todo lo que es imposible, la imagen surrealista, se pone por encima de la razón, ¿no? El poeta es, como dice él, un pequeño dios, o sea, una persona que tiene una capacidad simbólica terrible y muy fina para, de alguna forma, poder crear imágenes y poder sacudir la realidad con el propio poder de sus imágenes. Pero Neruda no, Neruda es un poeta más bien de la tierra, digamos. Es un poeta más bien que en su propio temperamento de artista está dándole voz a fuerzas, a naturalezas, hay muchos árboles, hay muchos ríos, hay mucha observación de la vida, de la realidad en la poética de Neruda, que es muy divergente a la poética, por ejemplo, de Huidobro, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, entre Huidobro y Neruda podemos ubicar a un poeta más cercano a ambos, ¿no? Que es, por ejemplo, el poeta Pablo de Roca, ¿no? Pablo de Roca también le dediqué un seminario, y Pablo de Roca sí también tiene, me parece, ese temperamento telúrico, ese temperamento de la tierra, pero parece que Pablo de Roca tiene también, bueno, entre Pablo de Roca y Pablo Neruda, si nos podemos a encontrarle símiles, analogías, hay mucho que los emparenta, ¿no? Ambos son poetas prolíficos, eso también me parece muy interesante de Neruda, ¿no? Es un poeta que no es autor de un solo libro, es autor de más de 50 libros, ¿no? Por ejemplo, por acá tengo, y también lo es Pablo de Roca, ¿no? Entonces, en la poesía chilena hay diferentes tipos de poéticas, y yo creo que la poesía de Neruda, frente a todas esas poéticas, tiene una presencia muy propia, tiene una originalidad, una singularidad, una manera de diferenciarse, ¿no? Que es lo más importante, creo yo, en la poesía. Como tú te diferencias, todo el mundo puede escribir un poema de amor, ¿no? Pero lo importante no es que pongamos las palabras de amor que todo el mundo dice, sino ponerlo de una forma diferente y que te haga singular. Y yo creo que en ese sentido, Neruda es un poeta con una fuerza y una forma de escribir poesía que está presente en toda su poética. Yo, por ejemplo, este libro que está acá es un libro, son 2 tomos de la poesía de Neruda, y no es muy complicado leer un poema de cualquiera de sus libros. Pongamos, especialmente los que él escribe, pongamos que él tiene una etapa, como les digo, que es una etapa romántica con la naturaleza, donde él vive en Chile, pero luego él sale de Chile y empieza a viajar por muchos países, ¿no? Él recorre el Oriente, va también por Europa, por México, y se va por todos lados. Y también llega, por ejemplo, a España, ¿no? Lo interesante de su viaje a España es que en esa época justamente se encontraban en España, pues, en una guerra civil, ¿no? Contra una dictadura que tuvo muchos muertos, y que para algunas personas fue
una especie de experimento de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque en la Guerra Civil Española se probaron armas muy fuertes y masivas que causaron muchas muertes. Y también ese contexto sirvió para que muchos autores latinoamericanos, hablo de Pablo Neruda en Chile, por ejemplo, y César Vallejo, o por ejemplo Octavio Paz, entre otros autores, lleguen ya a España y de alguna forma puedan conocer y puedan sentir toda esa sensibilidad de, por un lado, la guerra, que estaba ahí muy en el aire, y por otra parte también conozcan más sobre las literaturas que estaban dándose en ese momento, ¿no? Por ejemplo, Miguel Hernández, acá tengo a Miguel Hernández, él es uno de las víctimas de esa guerra, ¿no? Él muere prácticamente por falta de alimentos, encerrado en una cárcel, escribiendo poemas para sus hijos. Hay poemas famosos donde él escribe sobre la cebolla, ¿no? Que era lo único que su esposa podía darle a su hijo, ¿no? Así de cruda era la realidad en esa época. Entonces, Neruda viaja a España y conoce a esos poetas, además escribe un libro sobre España, y de hecho eso va a servir mucho para que él también tenga una mirada más amplia sobre la realidad latinoamericana, ¿no? Entonces, ese Neruda que viaja, que conoce, que se alimenta ya del mundo, que logra, pues, de alguna forma vivir de su arte, ¿no? O sea, Neruda es uno de los pocos poetas que de alguna forma vivían trabajando, obviamente, para el Estado, o vivían, pero también sin alejarse, porque gran parte de su vida, el tiempo que él dedicaba, pues estaba muy centrado en la producción, en la conversación, en la tertulia. Y bueno, en esta guerra, en la Guerra Civil Española, va a conocer bueno, va a encontrarse otra vez con Lorca, van a conocer digamos, va a conocer a Miguel Hernández, y va a frecuentar un montón de tertulias, y todo esto va a servir para que él se alimente, ¿no? Y además escribe un texto llamado España en el corazón, ¿no? Pero ese Neruda que se compromete, que está de alguna forma ya cercado por la urgencia de la realidad, ¿no? Lo que yo escuchaba, un crítico decía que los poetas como Neruda o Vallejo le agregan a la poesía española esa urgencia de la realidad, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, el libro España parte de Miste Cáliz, de Vallejo, van a ver que de alguna forma en ese libro Vallejo inaugura temas que no eran temas propios de la poesía española, ¿no? O sea, en la poesía española clásica no vamos a encontrar, pues, los poemas que Vallejo prepara para esta guerra. Algo parecido ocurre también en el caso de Neruda. Además, hay un encuentro entre ambas personalidades poéticas, ¿no? Se encuentra Vallejo con Neruda, esto lo cuenta Neruda en sus memorias, y cuenta, pues, que Vallejo era un personaje más bien pétreo, un personaje más bien circunspecto, ¿no? Bueno, es la mirada que nos da Neruda, porque si tú lees ya más sobre Vallejo, vas a darte cuenta de que Vallejo tenía diferentes formas de estar, de ser, ¿no? Y se encuentra con Neruda y van a tener ahí una especie de diálogo, y luego cada quien va a tomar su propio rumbo, ¿no? Para mí sería falaz, sería mentira, sería ocioso decir que Neruda no habla bien de Vallejo, lo menciona en muchos de sus poemas, hay una relación con la poesía de Vallejo muy interesante, pero bueno, a partir de esta etapa de Neruda en España, en España trágica, Neruda viaja y sigue frecuentando más el mundo, y escribe un libro que para algunos es el libro más importante, ¿no? Que es Residencia en la Tierra. Residencia en la Tierra, a mí me parece que es uno de esos libros que cuando lo encuentras, yo personalmente lo leí cuando era muy joven, entre los 14 y 15 años, y era muy complicado de leer, era una poesía muy densa, una poesía muy hermética, que no está hecha precisamente para un tema, es más bien la manifestación, como dice, de el habitar la tierra, ¿no? El respirar tanto que te cansa, esa depresión humana también que se siente del propio vivir, ¿no? O sea, cuando uno es joven, de pronto hay una especie de euforia por la realidad, pero hay una especie de desgaste, como lo que decía este gran poeta que es Chocano, que es un poeta que luego ya voy a comentarles la relación que tiene con Neruda, pero Chocano decía una cosa muy interesante, ¿no? Decía, he vivido poco y me he cansado mucho, ¿no? He vivido poco
y me he cansado mucho. He vivido poco y me he cansado mucho. Este verso me lleva mucho a ese Neruda que a los 30 años prácticamente, terminando esa etapa los 20, de ser un veinteañero, escribe este libro que es Residencia en la Tierra, ¿no? Y voy a buscar por acá algo de Residencia, espero que... Porque igual tengo muchos libros de Neruda por acá, he tratado de encontrarlos que están más a mi disposición. No, pero hablamos de un poeta del cual se puede decir mucho a nivel de lo literario. Y bueno, quiero leerles algo de este poemario, que es Residencia en la Tierra. Entonces, residencia es ese desgaste, es que te oxida, se oxida la voluntad, se oxida el optimismo. Es lo que también yo leía, por ejemplo, en George Orwell, ¿no? El autor de Rebelión en la Granja tiene un libro muy interesante de ensayos, donde comenta que la utopía que vivieron muchos en España no se volvió a repetir, ¿no? Esa utopía, porque además, algo importante, ¿no? Neruda descubre ya lo que era el comunismo, ¿no? O sea, políticamente Neruda siempre se sintió parte de una política que, a diferencia del capitalismo y toda su raigambre, que buscara pues la solidaridad. Bueno, luego les voy a contar más sobre esa etapa del comunismo, porque además va a tener un intento de ser presidente, ¿no? Bueno, pero por un lado estaba ese Neruda político comprometido con España, pero por otro lado estaba el de Residencia en la Tierra, ¿no? Que, acá está, 68. Que es un Neruda desasosegado, ¿no? Si ustedes han leído al poeta portugués Fernando Pessoa, este poeta de Portugal, ¿no? Él tiene un libro que se llama El diario del desasosiego, ¿no? El libro del desasosiego. Que de hecho es una obra muy... si tú la lees a cierta hora de la noche vas a darte cuenta que es pues una mente muy inteligente, pero que a su vez está comprendiendo todo lo que la inteligencia te permite comprender, ¿no? Por eso es que es un fruto muy dulce la inteligencia, pero también su lucidez a veces es amarga, ¿no? De ahí que nace toda esta corriente del pesimismo, con gente como Schopenhauer, ¿no? Como se escribe, que de alguna forma va a explicar pues, que estamos atrapados en un cuerpo, que la naturaleza no es precisamente bondadosa, que la vida es también trágica y todo ello, ¿no? Esta faceta la encuentro en Residencia en la Tierra, ¿no? Y este poema, que es un poema, para mí es un poema de los más importantes en Latinoamérica y tiene un aliento único, se las voy a leer, se llama Walking Around. Sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedra o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Y repite ese verso, que también es un verso que está muy acá y que se repite mucho, ¿no? Sucede que me canso de ser hombre, ¿no? Ahora entendamos o vayamos a reflexionar qué significa ser hombre, ¿no? Para Neruda, ¿no? Que no necesariamente es pues lo de macho o lo de lo sexualmente masculino, sino la humanidad, ¿no? Representada pues en el pelo, en la sombra, ¿no? En los anteojos, en el propio movimiento de la vida moderna, ¿no? Que es la mercadería, los ascensores, o el olor de las peluquerías, ¿no? Que la peluquería que podría ser no tan poético y sin embargo es parte de la presencia, de ese respirar y de ese desasosiego, ¿no? Dice, sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo, en las tapias mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba.
de subterráneo solo, de bodega con muertos, aterido, muriéndome de pena. Por eso, el día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que deberían haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. Y al margen de que el ritmo es muy bueno y las imágenes y todo, vuelvo pues a la idea de la residencia, ¿no? ¿Qué implica residir? ¿Qué implica en la humanidad, en la esencia de la humanidad? ¿Qué es la esencia de la humanidad? ¿Qué somos si no polvo? Pienso, forma ahora y luego polvo después. Y en esa gran lucidez que tienen los poetas, porque el poeta no es el que canta cualquier cosa, ¿eh? O sea, incluso el poeta más loco, creo yo, tiene en su locura una razón que la cordura de mucha gente no comprende, ¿no? Por eso creo que la poesía realmente es un acto lúcido y pensado, pero también, como en Neruda y como en muchos otros artistas, es un acto que nace de una fuerza inevitable, ¿no? Yo creo que Neruda es una gran voz que está dándole forma a muchas esencias, ¿no? Y bueno, para cerrar el tema Residencia en la Tierra, sí, en sus primeros poemas de amor, como en 20 poemas de amor y una canción desesperada, o en Crepusculario, o ya en los versos del Capitán, vamos a encontrar un Neruda que ya es más festivo o más lumínico. En este libro, que les acabo de leer este poema, encontramos al Neruda más violento. Y no se olviden que Neruda incluso por ahí dice, en un momento dice, he escrito un libro para morir, no para vivir, ¿no? Así que invita a que la gente no lo lea, ¿no? Y es muy curioso esta forma misma de percibirse como artista, porque en realidad, si uno se mete a este libro y lo sientes realmente lo que hay detrás de esta producción artística, vas a sentir una desesperación muy grande, ¿no? Que yo creo también ocurre en libros como Trilce, de César Vallejo, o El espantapájaros de Girondo, o Las flores del mal, ¿no? Y ahora pensaba cuando leí esta parte donde dice, hacia abajo, en las tapias mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día, ¿no? O sea, es esa idea de meterse más a la tierra, de absorber, de pertenecer a la tierra, que es finalmente donde se encuentra pues todo el nutriente del cual también de alguna forma hemos sido parte por nuestra propia constitución atómica, ¿no? Entonces, que me parece también, ahora lo pienso, una deuda, porque Neruda tiene dos grandes deudas, ¿no? Para que, a ver, ahí anoten en sus cuadernos y sepan, ¿no? Que no se dice mucho, porque por una parte siempre se dice que Neruda tiene una deuda con Whitman, ¿no? Pero nunca se dice, y es importante decirlo, que tiene una gran deuda con el poeta peruano José Santos Chocano, ¿no? Porque José Santos Chocano, como bien ustedes saben, que es parte de una época que es el modernismo, ¿no? Muchos detalles me hacen pensar que Chocano tiene una relación muy interesante con el país del norte, ¿no? Chocano muere en el norte. Él se encontraba Chocano tiene una vida muy interesante también, ya la vamos a estudiar, pero él muere del norte. O sea, en Chile lo matan a Chocano, lo mata un demente con un cuchillo, le da puñaladas, y Chocano muere. Chocano deja una gran obra y deja además una de las grandes gestas de también convertir tu vida en arte, ¿no? Chocano no era un poeta pues que tenía un trabajo y luego se dedicaba a escribir, ¿no? Él vivía como artista y ayudaba a los presidentes a... Bueno, mucha gente los critica porque ayudaba a presidentes de la derecha, ¿no? Clásica y a dictadores, ¿no? Pero a pesar de ello, sin tampoco ningunear pues esa faceta, pero yo rescato en Chocano pues esa actitud del artista, ¿no? De vivir de su arte, de buscar en el arte una respuesta y que además un sustento, porque Chocano
llegando a una etapa antes de su última caída, donde ya le mandaba a su familia como $200 mensuales, con los cuales su familia, que era acá en Lima, se podía mantener, ¿no? O sea, ya podía mantener a su familia con la poesía, algo que creo que nadie hace, ¿no? Y Neruda es algo cercano también a eso, no porque viva de su arte, aunque también de alguna forma lo hace, sino porque tanto Chocano como Neruda son dos grandes cantantes de lo que sería el ser latinoamericano, ¿no? Cuando me refiero al ser latinoamericano, amigos, me refiero pues a esa necesidad que tienen los artistas de este continente de no ser como los europeos, ¿no? Si hubiéramos nacido en Francia, de repente nuestra preocupación primera sería de repente conocer nuestra tradición local, ¿no? Seríamos deudores directos de Victor Hugo, seríamos deudores directos de, qué sé yo, Baudelaire, Rimbaud y Verlaine, ¿no? Y muchos otros poetas, pero hemos nacido en este continente y nuestro trabajo como intelectuales y como escritores es conocer el pasado, ¿no? El pasado que siempre se alimenta con la nueva lectura del presente. Y yo creo que en ese debate de qué arte crear, de qué estética crear, yo creo que muchos fundaron tipos de miradas y tipos de poéticas, ¿no? Y yo creo que Chocano escribe un libro que es Alma América. Alma América es esa obra donde él quiere, de alguna forma, usar los registros propios autóctonos para crear poemas, ¿no? Y Neruda hace algo parecido en un libro llamado Canto General. Canto General es una de sus obras más ambiciosas y voy a leerles algunas partes por acá. A ver, Canto General es ese libro donde Neruda ya deja solamente de ser el poeta de Chile y el poeta que le canta a su propia interioridad, sino también se vuelve un poeta latinoamericano, ¿no? Ya su voz ya nos toca a todos, nos toca de manera más íntima y bueno, en ese camino también encarna de alguna forma la tarea que ya habían hecho otros autores, ¿no? Como ya les contaba, por ejemplo, el gran Whitman, por una parte, que también es un poeta, como quien dice, épico para una sociedad, como también Chocano, y como también, sin olvidarnos, del gran Rubén Darío, ¿no? De hecho, Rubén Darío, que es un poeta que yo recomiendo mucho leer a Darío, leer a Darío siempre y regresar a él, y regresar a él, porque es un poeta que te permite observar de manera más amplia lo que es nuestra poesía y comprender toda esa mecánica de orfebre y de trabajo apasionado que tienen los poetas, ¿no? Que no solamente es un juego o algo que se les ocurre, sino hay un trabajo grande que hace muchos poetas como Pablo Neruda, Vallejo y como Rubén Darío, ¿no? Y bueno, en ese sentido, Rubén Darío, por ejemplo, para intelectuales como el uruguayo Rodó, que hace un libro donde habla de José Rodó, que es un ensayista, él dice algo muy interesante, ¿no? sobre Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío dice que no es el verdadero poeta latinoamericano, porque Rubén Darío, cuando escribe su poesía, él usa sobre todo la influencia francesa, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión muy debatible. Para mí sería uno de los grandes poetas latinoamericanos y, de hecho, sería pues una de las figuras que está como abuelo materno de la misma estirpe Rubén Darío, nerudiana, ¿no? Y para cerrar el tema Darío, que me parece importante siempre rescatar, ya que Darío no solamente alimenta a Pablo Neruda, alimenta a tantos poetas, ¿no? El propio Vallejo es un gran lector de Rubén Darío, ¿no? Y si leen ustedes Los Heraldos Negros van a ver mucho de Rubén, de la movida del modernismo. Bueno, pero justo leía por acá algo relacionado pues a la vida del poeta Lorca, y ustedes saben que cuando Lorca estuvo en Argentina, hubo un momento donde se encontraron Lorca y se encontraron Lorca, que era el dramaturgo que había llegado y que ya era famoso con Bodas de Sangre. Bodas de Sangre es una obra que Lorca escribe y que en su país nadie le hacía caso. En su país prácticamente lo ninguneaban. Pero cuando él viaja a Argentina se vuelve una estrella, ¿no? Y es el famoso, que todo el mundo lo sigue, y es el jefe de las tertulias. Y ahí se encuentra con Neruda, ¿no? Y ambos van a tener
ambos van a tener digamos, un homenaje, van a dar un homenaje a ambos a Rubén Darío, ¿no? Que es muy interesante, cuando puedan léanlo, porque dice mucho sobre, por una parte, ustedes saben que Rubén Darío le dedicó muchos poemas a Argentina, ¿no? O sea, Rubén Darío fue un poeta que le dedica un poema muy largo y bello a Argentina, y tanto Neruda como Lorca se preguntan por qué en Argentina no hay un parque llamado el parque Rubén Darío, por qué en Argentina no hay una calle llamada la calle Rubén Darío. A Rubén Darío le gustaban los parques, ¿por qué no le han puesto a un parque su nombre, a una estatua, ¿no? Bueno, cerrando el tema de Rubén Darío, cerrando el tema de la Guerra Civil Española, que podríamos hablar muchísimo más, entremos entonces a su siguiente libro, que es Canto General, ¿no? Hoy día voy a hablar de cada libro un poco para que tengan una idea. Igual invito pues a que ustedes lean y saquen más ideas por sí mismos, ¿no? Ese es un poco el plan. Entonces, en cuanto a Canto General, amigos, es uno de los libros más ambiciosos. Ya Neruda ya es un poeta que ya se preocupa de alguna forma por todo el continente y lo quiere de alguna forma expresar, y ya es un poeta que se compromete ya con la construcción de un futuro ajeno pues a los oprobios, ajeno pues a la dictadura, ajeno pues a la desigualdad social que muchos conocemos en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica es un país, un continente y con muchos países muy pobres, ¿no? Sorprende mucho que nuestro continente sea un continente muy pobre, teniendo tantas riquezas. Tenemos muchos minerales, tenemos mucha agricultura, pero por otra parte tenemos mucha desigualdad, ¿no? Y mucha falta de educación, mucha falta qué sé yo, de emprendimiento y de inversión. Entonces, eso en la época de Neruda era mucho más, digamos, había mucho más de eso, mucha más violencia de eso, y Neruda se vuelve pues la voz de toda esa construcción, ¿no? Y le dedica muchos poemas a Chile, le dedica poemas a todo prácticamente, a los ríos, a las revueltas. También hay mucho de la propia voz de Neruda. Por ejemplo, este poema que me encanta, dice: paz, paz para los crepúsculos que vienen, paz para el puente, paz para el vino, paz para las letras que me buscan y que en mi sangre suben enredando el viejo canto con tierra y amores, paz para la ciudad en la mañana, cuando despierta el pan, paz para el río Mississippi, río de las raíces, paz para la camisa de mi hermano, paz en el libro como un sello de aire, paz para el gran Kolhoz de Kiev, paz para las cenizas de estos muertos y de estos otros muertos, paz para el hierro negro de Blukin, paz para el cartero de casa en casa como el día, paz para el coreógrafo que grita como un embudo en las enredaderas, paz para mi mano derecha que solo quiere escribir rosario, paz para el boliviano secreto como una piedra de estaño, paz para que tú te cases, paz para que todos los aserraderos de Biobío, paz para el corazón desgarrado de España guerrillera, paz para el pequeño museo de Yoming, en donde lo más dulce es una almohada con un corazón bordado, paz para el panadero y sus amores, y paz para la harina, paz para todo el trigo que debe nacer, para todo el amor que buscará follaje, paz para todos los que viven, paz para todas las tierras y las aguas. Y luego, más adelante, dice algo muy importante, ¿no? Que ya es la voz, ya no solamente del que reside en la tierra, es la voz del que se abre a residir con todos en una solidaridad utópica, que es hacer que de la poesía una palabra cotidiana, un pan para todos, ¿no? Y dice: pensemos en toda la tierra, golpeando con amor en la mesa. No quiero que vuelva la sangre a empapar el pan, los frijoles, la música. Quiero que venga conmigo el minero, la niña, el abogado, el marinero, el fabricante de muñecas, que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo. Yo no vengo a resolver nada. Yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo, ¿no? Y esta parte que me parece genial: yo vine aquí para cantar, ¿no? Y para que cantes conmigo.
Ese para que cantes conmigo, amigos, es esa invitación que Neruda hace desde su palabra, ¿no? Es la palabra como un puente, ¿no? La palabra como una especie de diálogo común entre los seres, un diálogo que se establece por el lenguaje hechizado de un poeta, telúrico, ardoroso de presencias, enfundado en una danza magnética para poetizar, ¿no? O sea, Neruda poetiza desde una fuerza muy personal, muy auténtica, que es lo que me parece siempre importante, ¿no? Y bueno, como ven acá los elementos que agrega, habla del panadero, habla del abogado, habla del minero, es una poesía más directa, una poesía que ya asume una, como, repito, solidaridad ante las cosas, ante los sueños, ante la vida, ante lo sencillo, ¿no? Y yo recuerdo que hay una parte de Neruda en sus memorias, confieso que he vivido, dice Neruda, ¿no? Neruda cuenta que de niño él se sentía muy solo y pensaba pues en su soledad, y de pronto en su casa habían unas maderas que tenían unas grietas, ¿no? Y Neruda tenía un juguete que era como una especie de ovejita de lana, ¿no? Y él la puso entre una grieta y un niño detrás del tablero lo cogió, ¿no? Y él siente que ese acto fue un acto de solidaridad, se pudo acercar a alguien que no veía, a ese otro, que en la poesía de Neruda, por su propia necesidad de comunicarse, se disuelve, ¿no? Y Neruda nos invita a que cantemos con él, ¿no? A que el poeta se vuelva el público y el público el poeta, y hay esa con Neruda, hay esa alquimia de Neruda con la vida, con las cosas, con la propia realidad, ¿no? Ahora, bueno, podría hablar muchísimo de este libro, que a mí siempre me